A ver, antes de pasar, por acá dice una consulta en pseudogota, ¿la forma asociada a artropatía es crónica también o cuál es la diferencia? A ver, antes de pasar a este tema de espondiloartropatía, la gota y la pseudogota o la artropatía por ácido úrico y la artropatía por cristales de pirofosfato de calcio, ambos tienen mm, presentaciones algo parecidas. Las presentaciones de manera general, pero no siempre las regiones o las áreas afectadas. La gota tiene un cuadro de crisis aguda. La pseudogota también. La enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato, ¿ok? O CPP, hay que decir la enfermedad por CPP. La enfermedad por CPP, su presentación aguda se conoce como pseudogota. ¿Ok? La presentación aguda del CPP o cristales de pirofosfato de calcio, CPP, se conoce como pseudogota. Ahora, esta pseudogota o esta enfermedad por CPP, aparte de tener una presentación aguda que suele ser mono, oligo o poli, general con mayor frecuencia monoarticular, ¿ok? Esto tiene esta presentación, pero tiene otra presentación que puede ser un cuadro crónico. También, la gota puede tener un cuadro crónico, sí, que se conoce como gota crónica, ¿ok? Como gota crónica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que generalmente en la gota crónica en la presentación crónica de la gota van a encontrar tofos, suelen encontrar tofos o en las radiografías van a encontrar erosiones en sacabocado. Pero en la pseudogota usualmente no suele haber erosiones. Son muy raras los cuadros que se presenten con erosiones. Y a diferencia de la gota, acá las personas suelen ser más jóvenes. En cambio, en la enfermedad por CPP, que tiene presentaciones tanto aguda y crónica o asociadas a otras enfermedades como la osteoartritis, las personas suelen ser de mayor edad, generalmente adultos mayores. ¿Ok? Esas son diferencias casi epidemiológicas y en las presentaciones clínicas. Las dos tienen formas agudas, sí. Las dos tienen presentaciones crónicas también, ¿ok? Pero la diferencia es que la gota, la presentación aguda suele afectar más la primera metatarsofalángica, el dorso del pie, el tobillo y también por ahí la rodilla, menos frecuente que las porciones del pie. Y en la pseudogota suele afectarse, que es la forma aguda de la enfermedad por CPP, suele afectar más a rodilla o a muñeca. Y muchas veces ustedes van a encontrar que esta persona que suele ser un adulto mayor va a tener por ahí una osteoartritis de rodilla de fondo van a ver. No suele causar erosiones la enfermedad por CPP. En cambio, la gota, si se vuelve recurrente, persistente o crónica, sí suele causar erosiones. ¿Ok? Y además se va acumulando el ácido úrico y va formando tofos, cosa que no se ve en la pseudogota, que no se ve en la enfermedad por CPP. Ok, entonces espero que haya quedado claro esa parte de diferenciar esas dos enfermedades. Fíjense bien en las características clínicas y las partes y las áreas articulares que afectan ambas, por favor. Y el tratamiento. Ok, entonces en esta parte de las espondiloartritis, en esta parte de las espondiloartritis, ustedes lo tienen como espondiloartropatías seronegativas, pero ya no se suele utilizar ese nombre de espondiloartropatía seronegativa. Usualmente ahora utilizamos el nombre de espondiloartritis. Y la espondiloartritis, que es el término paraguas, el término general para decir espondiloartritis axial, espondiloartritis periférica,
artritis psoriática o artritis relacionadas a enfermedades inflamatorias intestinales como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa o artritis reactiva también. Entonces, ¿cómo nace esto o cómo se llega a conocer cuáles son los orígenes de esta enfermedad? Hubo más o menos en 1974 eh, un grupo de investigadores bajo el mando de Wright empezaron a observar que había un conjunto de enfermedades que tenían ciertas características muy parecidas. ¿Quiénes fueron? Las personas con psoriasis, algunas personas con una enfermedad anteriormente denominada enfermedad de Ritter, las pacientes con enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, otros que se les denominaba como espondilitis anquilosante, tenían una serie de características muy parecidas que las diferenciaban de otras enfermedades como la enfermedad de Steven Johnson o la enfermedad de Behçet o la enfermedad de Whipple. Entonces, a este conjunto de enfermedades que compartían esas características, las llamaron inicialmente espondiloartropatías seronegativas. ¿Pero por qué seronegativas? Porque se dieron cuenta que este grupo de pacientes, eh, en este grupo de pacientes o este grupo de enfermedades, tenían baja prevalencia de tener un factor reumatoide positivo. Básicamente era un factor reumatoide negativo. Por eso es que las llaman espondiloartritis seronegativas, porque la gran mayoría tenían factor reumatoide negativo. Y eso fue la base para decirles que eran negativas, ¿no? ¿Y qué otras características tenían? Eran factor reumatoide negativo. También veían que tenían afectación de las articulaciones sacroiliacas, tenían afectaciones de las articulaciones sacroiliacas y además lumbar. Era más frecuente en estos tipos de pacientes, tanto en la artritis psoriática, en la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, en relación a a los pacientes controles, como los pacientes con artritis reumatoide, con quienes los comparaban. Por ejemplo, miren, acá 1,1% en los pacientes control, pero en los pacientes con estas enfermedades llegaban hasta el 22,9%, casi un 25%, o sea, si redondeamos, ¿no? Entonces era más frecuente la afectación sacroiliaca y lumbar. Entonces, por eso los llamaron espondiloartritis seronegativas, pero esto con el tiempo fue cambiando. Ahora ya no se utiliza el término espondiloartritis seronegativas, ahora se utiliza el término espondiloartritis, ¿ok? Porque hay un proceso inflamatorio y se dieron cuenta que tener un factor reumatoide negativo no era una condición determinante que estos grupos de enfermedades tenían que hacer. Por lo tanto, se dejó de lado que sean factor reumatoide negativo. No, ya no importa si son positivos o negativos. Básicamente van a tener estas cuatro características o pueden tener estas características que le estoy mostrando en este cuadro de manera combinada. Pero una de ellas es que van a tener una afectación axial. Cuando me refiero a afectación axial, básicamente columna y sacroiliaca. ¿Ok? Columna y sacroiliaca. Su afectación suele ser más a nivel lumbar y sacroiliaco y periférico. Pueden tener artritis, afectación de las entesis, denominadas entesitis, o una inflamación difusa de los dedos, conocida como dactilitis. ¿Ok? Entonces las espondiloartropatías seronegativas se convirtieron ahora en espondiloartritis, axiales o periféricas. Axiales o periféricas. Pero además de eso, encontraron
que estos pacientes tenían en estos pacientes había un mayor porcentaje que presentaban el HLA-B27. Por eso es que también se incluyó dentro de los criterios diagnósticos la presencia de este gen del HLA-B27. ¿Qué otras características pueden tener? Uveitis, psoriasis, enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Ok? O asociarse a algún tipo de infección, también como lo vamos a evidenciar. Entonces ahora ya no se utiliza espondiloartropatía seronegativa, sino también espondiloartritis. ¿Y cómo lo definimos? La espondiloartritis es un término paraguas, o sea, es un término que engloba a un grupo de enfermedades o familia de enfermedades que comparten características clínicas y genéticas. ¿Cuáles son esas características clínicas y genéticas? Las que les había mencionado. Pueden tener un compromiso lumbar o sacroiliaco denominado axial, un compromiso periférico, ya sea como artritis, entesitis, dactilitis, la presencia de un gen, el HLA-B27, o la afectación extraarticular, como uveitis, psoriasis, enfermedad intestinal inflamatoria, antecedentes de ciertas infecciones, ¿ok? Entonces, antecedentes inclusive familiares. Esta enfermedad tiene una prevalencia que varía según los criterios que la definen. Si utilizan los criterios de amor, que son los más antiguos, la prevalencia suele ser de 1,4%. Si utilizan los criterios ASAS, que son los más actuales, la prevalencia llega a ser hasta un 0,7%. Y esta prevalencia es de manera general de las espondiloartritis. Pero si lo dividen según el tipo de espondiloartritis, entonces esta prevalencia puede variar. Hay factores genéticos, como les había mencionado, que es uno de los principales factores de riesgo, la presencia del gen del HLA-B27, ¿ok? Que incluso está dentro de los criterios. ¿Qué otros factores genéticos también están relacionados? El ERAP1 y el receptor de la interleucina 23 también está relacionado a lo que es el HLA-B20, a lo que es las espondiloartritis. ¿Cuál es? Ahora, este HLA-B27 que fue encontrado está relacionado desde uno de los primeros estudios que hicieron, es el factor genético más importante. Tiene una prevalencia variable que va a menos del 1% o más del 30% según la población que se estudie. Es más común en espondiloartritis axial. En Asia, los pacientes con espondiloartritis axial, que son de Asia casi el 89%, es positivo a este gen. Los pacientes con espondiloartritis axial, que son de Oriente Medio y del norte de África, un 65%. Los pacientes con espondiloartritis, que son de Latinoamérica, un 81%, y Europa y Norteamérica un 78%. Acuérdense, estos porcentajes son en pacientes con la enfermedad, o sea, con espondiloartritis axial. Pero si ustedes hicieran lo mismo, pero en la población general, el porcentaje suele ser hasta un 8%. O sea, en la población general, la prevalencia de este gen es un 8%, pero de este 8%, solamente un 5% desarrollará espondiloartritis, nada más. ¿Ok? Acá les muestro las diferentes proporciones que hay de antecedentes familiares, porque el antecedente familiar también está incluido dentro de los criterios para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Entonces, de manera general, el antecedente familiar en personas latinoamericanas llega a ser hasta un 29%, pero si ustedes evalúan solamente espondiloartritis axial, suele ser un 20%. En caso de psoriasis,
llegan a tener un antecedente familiar hasta en un 8%, y en las otras puede ir disminuyendo. También lo dejamos este de acá, que es el antecedente familiar de HLA-B27, que también es algo muy parecido. Ok, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Se han encontrado que alteraciones de la microbiota intestinal pueden estar asociados. Se dice que entre el 5 al 10% de los pacientes con espondilitis anquilosante desarrollan una enfermedad intestinal inflamatoria. El 70% de los pacientes con espondiloartritis presentan algún tipo de inflamación intestinal subclínica, y estos son los microorganismos que pueden estar asociados a desarrollar espondiloartritis axial. ¿Qué otros factores de riesgo también tenemos? Estrés mecánico es más frecuente en el sexo masculino en una relación 2-1, hombres-mujeres. ¿Ok? Hay una mayor prevalencia en el sexo masculino de uveitis anterior, pero, pero las mujeres tienen una mayor prevalencia de tener artritis periférica y psoriasis. ¿Ok? ¿Qué otros factores también se ha visto? Que los niveles bajos de vitamina D aumentan la susceptibilidad y la severidad, y las personas que fuman, ¿no? Que tienen en este caso hay tabaquismo, también se ha asociado. ¿Qué otras enfermedades se han asociado? La psoriasis, ¿ok? La psoriasis también. Se ha visto que el 7 al 42% de los pacientes con psoriasis tienen o desarrollan artritis, en comparación a la población general, que solamente es 2 a 3%. La artritis que se desarrolla, los pacientes con psoriasis y que tienen artritis tienen una mayor prevalencia de artritis, de psoriasis. Los pacientes, disculpen, los pacientes con artritis tienen también una mayor prevalencia de psoriasis, que llega a ser entre 2,6 hasta 7%. Los pacientes que tienen artritis psoriásica, ¿no? Tienen también una mayor prevalencia de psoriasis. ¿Y qué otra característica? Normalmente el cuadro más frecuente de presentación es que primero se dé la psoriasis y luego la artritis, pero muchas veces puede darse de manera simultánea la afectación cutánea y la artritis, que llega a ser un 15%, y en algunos suele ser primero la artritis y después de un tiempo manifiesta en la parte cutánea. Y eso es solamente un porcentaje muy bajo, un 17%. ¿Qué otras causas tenemos también de artritis, específicamente artritis reactiva? Por ejemplo, las infecciones por Clamidia trachomatis, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia. Otras causas probables son Clamidófila pneumonia, Ureaplasma urealyticum y en algunos casos también el bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, muchas veces relacionamos la parte del intestinal con la artritis, y se ha visto que parece que los microorganismos intestinales o la microbiota intestinal en un paciente con susceptibilidad genética, ¿ok? Con susceptibilidad genética, como habíamos mencionado, por ejemplo, acá está el receptor de la interleucina 23, asociado a esta alteración de la microbiota, hace que el cuerpo esté expuesto a ciertos antígenos. Y en aquellos pacientes que tienen esta susceptibilidad genética y además expresan el gen del HLA-27, parece que hay un cruce de información, algo que llamamos como un crosstalk, o una reactividad cruzada a ciertos antígenos, haciendo que active al sistema inmunitario para producir básicamente interleucina 17, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral en las articulaciones. Algunos dicen que estos antígenos actúan como péptidos artríticos,
los que van a hacer que afecten a la articulación. En el caso de los pacientes con HLA-B27, tenemos tres formas de presentación, tres formas en las que se puede dar esta alteración. La primera es que haya que el HLA-B27 presente antígenos que se denominan antígenos artritogénicos. Ok, al sistema, en este caso a los linfocitos, específicamente a los linfocitos TCD8. Y esta activación pues hace que cause la inflamación. Segundo, parece que este HLA o el antígeno leucocitario humano, esto cuando se une al antígeno se dimeriza y esto hace que presente a otro grupo adicional de linfocitos, como los linfocitos natural killer, los cuales también están asociados con el proceso inflamatorio. Lo otro es que este HLA-B27 haya un proceso de mal plegamiento y este proceso de mal plegamiento cree una respuesta a proteínas mal plegadas. Y esto hace que haya un aumento de la producción de interleucina 23, ¿no? En estas células en las cuales acumulan esta proteína mal plegada o un mal plegamiento de esta proteína, lo que hace que aumente la liberación de interleucina 23 y además estas proteínas mal plegadas pueden también presentar antígenos y hacer este cruce, reactividad cruzada, lo que puede también activar a los linfocitos TCD4. Entonces, tres mecanismos básicos para el HLA-B27: presentación de péptidos artritogénicos, formación de homodímeros y un mal plegamiento de esta proteína que hace que aumenten los niveles de interleucina 23. Ok, el procesamiento y la presentación de estos péptidos artritogénicos, como les había mencionado, o el malplegamiento de las cadenas del HLA-B27 puede hacer que haya un reconocimiento por los linfocitos y por lo tanto haya una respuesta inflamatoria, como ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Esto es ya de una manera un poco más detallada. La afectación a nivel axial, como en este caso, la afectación a nivel lumbar, va a haber dos cosas muy importantes. Se ha visto que una vez que se han activado las células del sistema inmunitario, ya sea innato o adaptativo, ya sea por translocación de patrones moleculares, estrés mecánico, por tener el antígeno del HLA-B27 o estrés del retículo endoplasmático por un mal plegamiento de las proteínas, hace que liberen, como ya les había mencionado, una mayor cantidad de interleucina 23, pero parece que esta interleucina 23 actúa sobre estas mismas células de los linfocitos y hace que haya una mayor liberación de interleucina 22 y de factor de necrosis tumoral y de interleucina 27. La interleucina 22 y el factor de necrosis tumoral parece que está relacionado a la formación o el sobrecrecimiento óseo. Pero acuérdense cuando hablábamos de la espondiloartritis, la formación del hueso era casi de manera horizontal, pero acá la formación del hueso es casi de manera vertical y van a formar los famosos sindesmofitos, ¿ok? Sindesmofitos. No, entonces, por lo tanto, la interleucina 22 y el factor de necrosis tumoral están asociados con los mecanismos fisiopatológicos de formación de sindesmofitos, mientras que el factor de necrosis tumoral y además la interleucina 17 también parece que están asociados uno a la inflamación de la centesis y la otra
a causar una inflamación a nivel del huesito, en este caso del cuerpo vertebral. Características. Acuérdense, la afectación puede ser tanto axial como periférica. La axial es a nivel lumbar y sacroiliaca. Por eso tenemos una espondilitis y una sacroilitis. Pero también puede tener una afectación esto, periférica como artritis, dactilitis y entesitis. O una manifestación extra articular como uveitis, psoriasis y una enfermedad intestinal inflamatoria. Por lo tanto, estos grupos pueden asociarse de la siguiente manera. El compromiso axial, básicamente, la podemos dividir como una espondiloartritis axial. NR significa no radiográfica y espondiloartritis axial radiográfica, o sea, con cambios radiográficos evidentes. No radiográficos puede solamente presentar como dolor nada más, pero no encontramos absolutamente nada más en los exámenes de imagen. ¿Qué otros también engloba las espondiloartritis? Por ejemplo, la espondiloartritis periférica, como en el caso de la artritis, la entesitis, la dactilitis, como les había mencionado, pero también pueden haber manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo la uveitis, ¿no? La psoriasis, la enfermedad intestinal inflamatoria. No, y si presentaran la asociación con cada una de estas, es como les había mencionado. Si la psoriasis se presenta con artritis, se denomina artritis psoriásica. Si los dolores articulares, la artritis o la sacroilitis, se asocian con alguna enfermedad infecciosa, se llama artritis reactiva. Pero si se asociara con una colitis ulcerativa, que es más común acá en Latinoamérica, o con una enfermedad de Crohn, entonces estamos hablando de una espondiloartritis asociada a enfermedad intestinal inflamatoria. Y acordarse que la espondilitis anquilosante, como ustedes seguramente han leído, es el estadio más avanzado de la espondiloartritis axial. ¿Ok? Es el estadio más avanzado en el cual básicamente los cuerpos vertebrales o las articulaciones sacroiliacas están fusionadas. ¿No? ¿Y qué manifestaciones clínicas o qué consideraciones clínicas tenemos que tener? La primera, las espondiloartritis se han visto que es más frecuente en menores de 45 años, unos dicen menos de 40 años inclusive, pero aquí en Latinoamérica se ha visto que suele ser más frecuente con una mediana a la edad de 26 años. Es la edad donde se da con mayor frecuencia, ¿ok? Con mayor frecuencia. Acordarse, es más frecuente en edades menores de 45 años. Algunas series lo toman menores, también menor de 40, pero suele ser más frecuente con un pico máximo, se podría decir, a la edad de los 26 años. De los 26 años de manera general en todos los tipos de espondiloartritis axial. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica se ha visto que es a los 27 años aproximadamente la edad de inicio. ¿Ok? La edad de inicio. Entonces, ¿cuál es la otra característica de las espondiloartritis? Como les había mencionado, una es la lumbalgia, la parte axial, que puede ser afectación lumbar o sacroiliaca, y la otra es la afectación periférica, como artritis, entesitis, dactilitis. En el caso de la lumbalgia, la característica principal es que va a ser una lumbalgia inflamatoria. ¿Y a qué denominamos lumbalgia inflamatoria? Es un dolor lumbar, ¿ok? De inicio insidioso. Suele mejorar con la actividad. Suele mejorar cuando hacemos mayor actividad o ejercicio. Por lo tanto, suele presentarse o suele ser los dolores más fuertes durante la noche o durante el día.
Por eso es que suele causar alteración del sueño. Como es algo inflamatorio, suele asociarse a rigidez matutina. ¿Ok? Como les había dicho, con el ejercicio físico mejora, pero con el descanso empeora. Y la irradiación del dolor muchas veces se va a irradiar a la región glútea. Algunos dicen, doctor, tengo un dolor lumbar que muchas veces siento que se dirige unas veces al glúteo derecho, otras veces al glúteo izquierdo. Es como si fuera alternando, muchas veces con un dolor glúteo alternante. Entonces, eso es la característica del dolor lumbar inflamatorio. En caso del mecánico, es todo lo contrario, suele ser agudo, esto mejora con el reposo, empeora con la actividad. Y hay varios criterios para definir lumbalgia inflamatoria. Como les había dicho, hay algunos que consideran menos de 40 años. El dolor lumbar suele ser, por ejemplo, con los criterios de Calin, dolor lumbar que dura más de 3 meses, comienzo insidioso, rigidez matutina, mejora con el ejercicio. Todas las características que les había mencionado anteriormente. En el caso de Berlín, mencionan acá añaden dolor nocturno y dolor alternante de nalgas. En el caso de los criterios de ASAS, no menor de 40, insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora el reposo y es de predominio nocturno. ¿Cómo evaluamos la parte lumbar? Normalmente lo evaluamos con uno, con la palpación, dos, aplicando ciertos test. Uno de ellos es el test de Schubert modificado, que evalúa el rango de movimiento de la columna lumbar. En los pacientes con espondiloartritis axial, este rango de movimiento suele estar disminuido. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el test de Schubert? Este test, simple y sencillamente, vamos a ubicar lo que es las crestas ilíacas. Trazamos una línea imaginaria a través de las crestas ilíacas y con eso ubicamos el E4. Bajamos 1 centímetro por debajo del E4 y encontramos lo que es L5. Nuestro punto de referencia va a ser L5. Trazamos a través de la apófisis espinosa una línea imaginaria y marcamos 10 centímetros hacia arriba, 5 centímetros hacia abajo. En otras palabras, una distancia total de 15 centímetros. Cuando la persona flexiona o se agacha, esto flexiona la parte lumbar, vamos a observar que la diferencia de los 15 centímetros con la diferencia total cuando se flexiona va a aumentar, va a tener una diferencia o va a aumentar más de 5 centímetros. Entonces, cuando esta diferencia entre el basal, que es de 15 centímetros, con la flexión que va a aumentar más más de 5 centímetros, o sea, de 15 a unos 22. La diferencia de 15 y 22 es 7 centímetros. Por lo tanto, es mayor o igual a 5 centímetros. Cuando se dice que es normal cuando esta diferencia es mayor o igual a 5 centímetros. Pero si la diferencia entre los 15 basales y el final, por ejemplo, fuera 17, vemos que hay una diferencia de 2 centímetros. Esa diferencia es menor de 5 centímetros, estamos ante un test de Schubert modificado positivo. ¿Ok? Positivo. Lo que evaluamos es la diferencia entre el basal y entre el basal de los 15 centímetros y cuando el paciente flexiona. ¿Qué otras manifestaciones clínicas, aparte del axial, como les había mencionado, es la parte periférica? Una de ellas es la dactilitis. Es una tumefacción difusa del dedo, ¿ok? Ya sea del pie y de la mano. En esta imagen observamos una tumefacción difusa asociada
eritema del quinto dedo y también del primer dedo. A esto se llama dactilitis o el famoso dedo en salchicha. Y acá, por ejemplo, en el pie observamos también esta dactilitis del tercer dedo. Si lo comparamos con los otros dos, observamos que el tercer dedo está eritematoso y con un aumento difuso desde la base en toda la extensión o longitud de ese dedo. Puede haber artritis, generalmente suele afectar con mayor frecuencia las articulaciones de los miembros inferiores y cuando vemos entesitis, hay que fijarnos bastante en el tendón de Aquiles, en la inserción del tendón de Aquiles. Vamos a ver un tendón de Aquiles engrosado, doloroso a la palpación y muchas veces con cierto grado de eritema en la piel de esa zona. Y acá observamos en esta imagen cómo vemos un tendón de Aquiles normal y en comparación al otro que está engrosado con una eritema difuso también. Puede haber uveitis, puede haber asociarse a psoriasis o una enfermedad intestinal inflamatoria. Cuando hablamos de la artritis psoriástica, acordarse que la artritis psoriásica es importante que el paciente tenga algún antecedente personal o familiar de psoriasis. En estos pacientes que vamos a encontrar como pequeños hoyuelos a nivel de la uña. Eso se llama pitting ungueal. Vamos a encontrar alteraciones de las uñas como onicolisis, onicodistrofia, ¿ok? Onicolisis, onicodistrofia, lesiones como lesiones en gota de aceite, como observamos acá. Podemos tener una pérdida de la uña, ¿no? O asociarte a ciertos grados de pústulas. Y la artritis psoriásica tiene cuatro presentaciones: una oligoartritis asimétrica, una poliartritis simétrica, una artritis con predominio interfalángico distal, un predominio de espondiloartritis, o sea, con afectación axial, o puede ser destructiva, que se denomina artritis psoriásica mutilante o artritis mutilans, como algunas libros más antiguos también lo mencionan, y puede tener una afectación poliarticular, articular distal, como una artritis mutinaz, que hay una resorción del hueso afectado. Puede haber dactilitis y cambios unguiales como el pitting unguial que les había mencionado. En el caso de la artritis reactiva, en la artritis reactiva puede haber otros tipos de características, pero generalmente cuando hablamos de artritis reactiva es porque es una reacción debido a un cuadro infeccioso, como puede ser un cuadro urinario, como una ETE y también una enfermedad de transmisión sexual. Y acá puede haber una artritis, generalmente suelen afectarse la rodilla con mayor frecuencia. Puede haber lesiones hiperqueratósicas con cambios de decoloración que se llama queratoderma blenorrágico, o puede haber una balanitis circinada, una balanitis, un cuadros de eritema esto más o menos circunferencial, ¿no? Que a todo este cuadro se llama balanitis circinada. ¿En qué examen nos vamos a apoyar? Nos vamos a apoyar uno en la radiografía para encontrar los famosos sindesmofitos, pero estos sindesmofitos son ya un proceso que implica un proceso inflamatorio crónico, ¿ok? ¿Cuál es el examen por excelencia que nos va a ayudar a detectar con mayor prontitud? Va a ser la resonancia magnética. Y acá vamos a evaluar dos cosas. Uno es en STIR y en T1. En STIR vamos a ver procesos agudos como el edema de médula ósea, ¿no? El edema de médula ósea, como acá observamos en estos cuerpos vertebrales, que en una de las esquinas hay una hiperintensidad. Esto es indicativo de edema óseo. También algunos lo denominan como shiny Horner.
también lo llaman así. En cambio, en la T1 más vamos a ver si hay signos de cronicidad. Y acá también observamos una hiperintensidad. ¿Qué quiere decir? Que es una inflamación crónica, básicamente, lo denominamos como degeneración grasa, que ha habido un proceso de reparación en esa zona que esté inflamada y que básicamente no ha quedado igual. Y si hay un proceso de inflamación, reparación, inflamación, reparación, inflamación, es la formación de estos crecimientos óseos verticales llamados sindesmofitos. Y acá podemos observar sindesmofitos en esta radiografía. Podemos observar no solamente sindesmofitos en la radiografía, sino también cierto grado de shiny Horners, ¿no? Tanto en la tomografía y en estas zonas de acá, ¿no? Y osteofitos, ¿no? Estos shiny Horners también se llaman lesiones de romanos. Esto, en la afectación axial, no solamente es la columna vertebral a nivel lumbar, también hay una afectación a nivel sacroiliaco. Para esto nos vamos a ayudar de la radiografía o de la resonancia magnética. Y en relación a la radiografía, podemos básicamente dividirlo en 4 grados, del 1 al 4. En el grado 1 solamente hay una simple sospecha. En el grado 2 vemos erosiones en las superficies de las articulaciones sacroiliacas. En el grado 3 hay erosiones bastante evidentes, ¿no? Con afectación del espacio articular. Y en el grado 4 básicamente hay el espacio articular está tan afectado que hay una fusión de esta articulación. ¿Ok? Y en la resonancia magnética, muy parecido a lo que es a nivel de columna, vamos a ver los famosos edemas de médula ósea. En STIR implica agudeza. Estamos ante un cuadro agudo. Pero en T1 implica básicamente un proceso crónico que ya es una respuesta a la reparación del proceso agudo. No, en la espondiloartritis, en la artritis psoriásica vamos a encontrar el famoso signo del lápiz en copa. Y como podemos observar, es como si un lápiz estuviera dentro de una copa invertida. Esto viene a ser la copa invertida y acá el otro extremo del huesito ya puede ser de la falange intermedia, no, que se ha erosionado tanto que básicamente ha dejado la zona central como si fuera un lápiz que hubieran sacado punta, ¿no? Y acá obviamente pues es más evidente, ¿no? El signo del lápiz en copa es básicamente de la artritis psoriásica. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Para esto lo tenemos que dividir espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. En la espondiloartritis axial tiene que tener de base el dolor lumbar inflamatorio, mayor igual de 3 meses y menor de 45 años. Sumado a esto, puede tener signos de sacroiliitis en imágenes más una característica de espondiloartritis, ¿ok? De esta de acá. O puede tener un HLA-B27 positivo más dos características de estas de acá. Entonces, ¿cuáles son estas características? ¿Cuáles son estas características de espondiloartritis en estos pacientes? La lumbalgia inflamatoria, la artritis periférica, la dactilitis, la entesitis, la historia familiar, la respuesta a AINES, uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, ser HLA-B27, PCR elevado. Entonces, si tenemos un paciente con dolor lumbar crónico, con una edad menor a 45 años, y vemos en las imágenes signos de sacroiliitis, y, por ejemplo, tuviera dactilitis, diagnóstico de espondiloartritis axial. ¿Ok? Si hiciéramos hacer un diagnóstico de espondiloartritis periférica, puede tener artritis, entesitis o dactilitis más una de estas características o dos de estas características.
Si es una de estas características, es uveitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, precedente de infección, HLA-B27 o sacroiliitis en la imagen. O si tiene más de estas características, lumbalgia inflamatoria, artritis, dactilitis, entesitis o otra historia adicional. Entonces, acordarse. Entre estos dos es o esto más esto o esto más esto. Es esto más esto o esto más esto. ¿Ok? Cuando hablamos de una sacroilitis en los pacientes, cuando el grado de sacroilitis es 2 bilateral, 2 grado 2 bilateral o grado 3 o grado 1 o grado 4 por lo menos unilateral. Ok, y para eso tenemos los criterios de New York modificados. La clínica, básicamente lo que le he comentado. Y lo radiológico, sacroilitis, grado 2 bilateral. Por ejemplo, grado 2, grado 3, grado 4 puede ser bilateral. Pero si tenemos unilateral, tiene que ser grado 3 o grado 4 para decir que para decir que cumple criterio radiológico. ¿Ok? Para decir que hay sacroilitis. El diagnóstico radiológico más un criterio clínico, al menos un criterio clínico. ¿Ok? Los criterios de de la artritis psoriásica. Como siempre, tenemos que tener evidencia de una artropatía inflamatoria, ya sea a nivel de la articulación, de la columna vertebral o en tesis, con más con 3 puntos de los siguientes: indicios de psoriasis, distrofia unguial, lo que les había comentado, onicolisis, onicodistrofia, hiperkeratosis unguial. Acá sí consideran factor reumatoide negativo. Puede haber dactilitis, entesitis también, ¿ok? O indicios radiográficos de formación ósea yuxtaarticular o básicamente cambios muy característicos de la artritis psoriásica como esas erosiones o lesiones de lápiz en copa. El tratamiento básicamente de vacío de primera línea son los AINES, ya sean naproxeno, ibuprofeno, indometacina o también los famosos COX-2. Si no hay mejoría de los COX-2, del tratamiento con AINES y terapia física, podemos utilizar medicamentos biológicos como quienes, los anti-TNF. ¿Y qué anti-TNFs tenemos? Adalimumab, etanercept, infliximab y algunos como los anti-interleucina 17 como secukinumab, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hablamos en relación a lo que es espondiloartropatías, cero negativas. Si hay algo que ha quedado en duda, que no haya quedado claro, por favor, pregunten, es el momento, ¿ok? ¿Hay alguna duda, algo que no haya quedado claro? Por favor, para que puedan preguntar. Chicos, ¿hay alguna duda? Bueno, si no hay alguna duda, igual tienen mi correo, ¿ok? Tienen mi correo y se pueden comunicar a través de su delegada. ¿Ok? Entonces, por favor, revisen el tema de los criterios que les había mencionado. Los criterios de New York básicamente son para definir una sacroilitis. Por eso consideran el criterio radiológico. Los criterios que les mencioné anteriormente, ustedes tienen que dividirlo en criterios axiales y en criterios periféricos.
Los criterios axiales es lumbar y sacroiliaco. Y los criterios periféricos, básicamente, artritis, dactilitis o entesitis. ¿Ok? Entonces, repasen esa parte, por favor, y también la parte epidemiológica, que también les va a ayudar bastante a identificar a estos pacientes. Entonces, eso sería todo. ¿Ok? Repasen, porque ese creo que ya les viene su examen. Así que eso sería todo. Buena suerte a todos, cuídense.